Bienvenidos a El Dulce Veneno de la Novela Negra, este espacio sonoro donde recorremos algunas de las mejores páginas de la literatura policial. Soy Gabriel Weinstein y es un placer compartir este programa con ustedes. Empecé a escribir este capítulo pensando en la influencia de los encasillamientos y en la relación entre los autores y los lectores. Lo que suele ser un recurso de la industria editorial para ofrecerle al cliente una aproximación a lo que va a encontrar en el producto que quiere, en este caso un libro de ficción, muchas veces genera un prejuicio. El mercado literario necesita de alguna manera homogeneizar los productos que vende, como si no se tratara de obras artísticas y como tales únicas. Me resulta chocante ver en internet, especialmente en las páginas yanquis, las presentaciones de escritores talentosos como best-selling author, como si el vender mucho fuera una categoría estética o si los dólares que embolsó el editor tuvieran alguna importancia para el lector. Supongo que este mecanismo probablemente provenga de la industria de la música, que suele proclamar que tal o cual músico vendió tantos millones de discos. ¿Y a mí qué me importa? Esta especie de gruñido viene acaso porque a veces, debido a esos encasillamientos, dejo de leer o postergo la lectura de escritores que son valiosos, pero que van acompañados por etiquetas que me producen cierta desconfianza. Supongo que no soy el único al que le pasa. Justamente este capítulo y los siguientes están dedicados a un escritor que ha recorrido caminos muy variados dentro de la novela negra, pero sus libros llevan sistemáticamente el sello de narcoliteratura, desde que escribió una novela, muy buena por cierto, que vendió muchos ejemplares, donde contaba una historia relacionada con el mundo del narcotráfico y profundizaba en sus características sociopolíticas con absoluta lucidez y rigor. Esta novela fue la primera de un ciclo de 3 y tal vez ese sea su proyecto más importante. A esta trilogía le podría caber la etiqueta de narcoliteratura, pero esa clasificación no es válida para el conjunto de su obra, que hasta el momento se compone de más de 20 libros de ficción. Luego de postergarlo durante años, un día me decidí a leerlo y para mi sorpresa, el libro que tenía entre las manos no tenía nada que ver con ese tema. Por eso, este capítulo del Dulce Veneno de la Novela Negra y creo que los dos siguientes están destinados a compartir con ustedes, queridos oyentes, la narrativa de Don Winslow. Pero ahora le voy a pedir al operador, Gabriel Barrios, por favor, el primer tema musical.
Eran Sonny Rollins and the Contemporary Leaders que hacían I Have Found a New Baby. Sonny Rollins en saxo tenor, Hampton House en piano, Barney Kessel en guitarra, Leroy Vinegar en contrabajo y Shelly Manne en batería. Neal sabía que no debería haber contestado al teléfono. En ocasiones simplemente retumban con ese horrible soniquete que solo puede expresar malas noticias. Lo oyó sonar durante 30 segundos hasta que cesaron los timbrazos y después miró su reloj. Exactamente 30 segundos más tarde el teléfono volvió a sonar y supo que debía contestar, de modo que dejó su libro sobre la cama y descolgó el auricular. «Diga», dijo de mal humor. «Hola, hijo», respondió una voz jovial y burlona. «Papá, ¿cuánto tiempo?» «Reúnete conmigo», era una orden. Neal colgó el teléfono. «¿Qué pasa?», preguntó Diane. Neal se puso las deportivas. «Tengo que salir, un amigo de la familia». «Tenés un examen mañana por la mañana», protestó ella. «No tardaré mucho». «Son las 11 de la noche». «Tengo que irme». Diane estaba desconcertada. Una de las pocas cosas que Neal le había contado sobre sí mismo era que nunca había conocido a su padre. Este es el inicio del prólogo de Un soplo de aire fresco, la primera novela de Don Winslow, publicada en 1991, que marca el punto inicial del ciclo que tiene como protagonista Neal Carey. En el primer capítulo, el escritor presenta al protagonista y al principal personaje secundario. La historia comienza en Nueva York. Neal Carey tenía 11 años y estaba sin Blanca. Aquello no habría tenido excesiva importancia para la mayor parte de los críos de 11 años, pero Neal dependía básicamente de sí mismo, puesto que a su padre nunca lo había conocido y su madre tenía un hábito caro que devoraba cualquier cantidad que hubiese conseguido llevar a casa en las ocasiones en las que aún era capaz de salir del piso. De modo que cuando Neal se coló en Meg's, una tranquila tarde de verano, lo que andaba buscando era una contribución. Era un crío delgaducho y sucio, como muchos otros del West Side. Nada en él resultaba destacable y a Neal le agradaba que así fuera. La capacidad de pasar desapercibido entre la multitud es una cualidad importante para un cartelista. Tampoco Meg's tenía nada destacable, no era más que otro bar que despachaba cerveza, whisky y algún que otro gin tonic para los remanentes de la población irlandesa del barrio. McKeegan, el propietario, consideraba que había pegado el braguetazo el día que se casó con Meg. No hay mejor golpe de suerte que casarse con una irlandesa con bar propio, le estaba contando a Graham aquella tarde. Nunca permitirá que te falte comida, whisky, ni de lo otro, y lo único que tienes que hacer a cambio es pasarte el día detrás de la barra dándole palique a otros borrachos, dicho sin ánimo de ofender, claro está. Graham también se sentía afortunado. Tenía la tarde libre, se estaba ganando la vida y se hallaba sentado en un taburete ante un vaso de cerveza fría. Un crío de Delancey Street sabía que las cosas no podían mejorar mucho más. El joven Neal se acercó subrepticiamente y se agazapó bajo la barra junto a Graham, escuchando los sonidos del partido de béisbol que el hombre parecía estar siguiendo. Esperó hasta oír el impacto de un bate y los gritos de la multitud. La experiencia le había enseñado que los hombres que se sientan a la barra de los bares tienden a inclinarse hacia adelante para celebrar los home runs. Efectivamente,
Aquello fue precisamente lo que hizo aquel pardillo, y Niall colocó los dedos medio e índice como si fueran una suave pinza sobre el borde de su ahora expuesta cartera. Cuando el tipo volvió a incorporarse, la cartera saltó a las manos del chico como diciendo: «Llévame contigo». En cualquier caso, Niall, que no tenía televisor en la casa, pensaba que se trataba de un invento maravilloso. Robar es algo relativamente sencillo. Salir con lo que has robado ya es otra historia. Un ladrón tiene básicamente dos opciones: marcarse un farol o correr. Ha de conocerse bien y conocer sus talentos, sus puntos fuertes y débiles. Un buen ladrón debe poseer un grado inusual de introspección. Niall contaba ya con cierta información disponible gracias al don de la observación que forma parte y es patrimonio de cualquier chaval pobre de la ciudad. Sabía que estaba en un bar irlandés con dos tipos más o menos sobrios, que tenía 11 años y que ni de coña iba a conseguir colarles un farol a aquellos dos. También sabía que no había manera posible de que aquellos dos borrachines de mediana edad fueran capaces de atraparlo en una carrera de igual a igual. El béisbol podía ser un deporte para espectadores. El hurto es estrictamente participativo. Analizó aquellos datos en el espacio de 1 segundo y medio y salió corriendo a toda velocidad hacia la puerta. Graham no había notado que le robaban la cartera, pero sí notó su ausencia. Joe Graham nunca tenía mucho dinero, así que tenía tendencia a saber dónde lo guardaba y dónde no. Y ni siquiera un golpe de Roger Maris capaz de enviar la pelota por encima de la verja izquierda podía enmascarar el hecho de que su dinero no estaba en el lugar que le correspondía. Se volvió para ver la espalda de un crío saliendo a la carrera por la puerta. Graham percibe que le falta la billetera y sale corriendo tras el chico. Cuando se da cuenta que no va a alcanzarlo, utiliza un recurso extremo. Tan pronto como entró en el callejón, Graham vio que aquel muchacho era un corredor nato y que no iba a alcanzarlo. Tenía la camisa limpia, empapada en sudor, y en su estómago daban tumbos 4 cervezas amenazando con algo peor. Sabía que si el chaval superaba la valla, su cartera habría pasado a la historia, de modo que agarró su brazo artificial, el derecho, un pesado armatoste de goma dura, y se lo arrancó de un tirón. Después, con su hiperdesarrollado brazo izquierdo, lo arrojó contra el ladrón. Cuando Niall recuperó el conocimiento, vio un pequeño duende maligno que se cernía sobre él, observándole con aire burlón. Un duende con un solo brazo. «La vida es una mierda, ¿verdad?», observó el tipo. «Tú crees que has conseguido un par de pavos y que te has salido con la tuya, y va un tipo y, por el amor de Dios, se arranca el brazo y te machaca con él». Agarró a Niall de la camiseta y lo puso en pie. «Ven, vamos a ver a McKeegan. Se me está calentando la cerveza». Graham obligó a Niall a desfilar por delante de él hasta Meg's. Nadie en la calle le prestó la más mínima atención. Después le hizo sentarse en un taburete junto a la barra, y Niall observó con horror y fascinación cómo Graham se volvía a colocar el brazo y se lo tapaba con la manga. En el bar, Graham impide que el dueño del lugar llame a la policía. Se entera de que la madre del chico es una yonki y se da cuenta de que el niño pasa hambre. Lo convida con un sándwich y lo deja irse. Una semana más tarde, por casualidad, sus caminos se vuelven a cruzar. Graham está en una situación complicada y Niall lo ayuda a resolverla. A partir de ahí se consolida el vínculo entre ellos. El hombre le ofrece un trabajo y el chico lo acepta. Pero antes de seguir contándoles acerca de este libro, vamos con otro tema musical. Por favor, Gabriel Barrios.
No More por Sonny Rollins con el Modern Jazz Quartet. Sonny Rollins en saxo tenor, John Lewis en piano, Milt Jackson en vibráfono, Percy Heath en contrabajo y Kenny Clarke en batería. Graham trabaja como detective privado en Amigos de la Familia, una agencia que pertenece a un tradicional banco. Amigos de la Familia carece de papeles, no tiene existencia formal y se dedica con exclusividad a resolver algunos problemas de los clientes más selectos del banco de manera discreta. Por diversas razones, esas personas no quieren que las situaciones que viven sean conocidas por la policía y mucho menos que tomen estado público a través de la prensa. El presidente del banco, ubicado en Providence, a unos 300 kilómetros de Nueva York, es Ethan Kitteridge. Su familia es la propietaria de la entidad desde hace varias generaciones. La agencia Amigos de la Familia está a cargo de Ed Levine, un tipo corpulento e implacable, mide 1,90 m y es cinturón negro en artes marciales. Graham se hace cargo de Neal con la aprobación de Levine y Kitteridge. Dado que la madre del chico suele ausentarse por largos periodos, en una primera instancia, Graham le enseña a Neal a mantener limpia su casa y a cocinar para tener una alimentación regular y saludable. Luego lo comienza a entrenar en técnicas detectivescas, desde las más sencillas a las más complejas. Graham se da cuenta de que Neal es el discípulo más talentoso que tuvo nunca. Le enseña a las diversas personas de seguir a una persona sin ser descubierto, a detectar si él es el seguido y a esquivar a sus perseguidores. También a utilizar correctamente una cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta que la novela es anterior a la fotografía digital. Y Graham además lo entrena para memorizar caras y datos. Otras actividades que forman parte de su instrucción son ilegales, como allanar viviendas y registrarlas sin dejar rastros.
Niall también aprende a pelear sucio en los combates cuerpo a cuerpo. En lo único que el chico fracasa es en el boxeo. Luego de 3 meses de entrenamiento, en su primer subida al ring, demuestra no tener ninguna capacidad para esa disciplina. Su instrucción también tiene otros aspectos. Amigos de la familia obliga a Niall a estudiar pese a que él no quiere y lo inscriben en el más elitista colegio privado de Nueva York, haciéndose cargo de todos los gastos. Dada que es una institución reservada para los vástagos de clases privilegiadas, le dan la cobertura necesaria para que Niall aparente ser un joven de ese ámbito frente a sus compañeros. De manera inesperada, Niall se apasiona por los libros y al terminar el colegio elige estudiar literatura en Columbia, una de las universidades más prestigiosas, mientras sigue trabajando para la agencia. El vínculo entre Cary Graham excede la relación de maestro-discípulo. De manera un tanto irónica, el joven llama a Graham papá y este lo llama a Niall hijo. Don Winslow dedica casi la tercera parte del libro a describir la transformación de la vida de Niall Cary. Cuando el joven tiene 23 años, sigue trabajando para amigos de la familia, pero lo que desea es dedicarse a sus estudios de posgrado. Completar su tesis sobre Tobias Smollett, un escritor británico del siglo XVIII, y pasar el resto de su vida como profesor de literatura. Pero el banco no invirtió todo el dinero que costó su educación por filantropía. Pese a su resistencia, es convocado por Kittredge para llevar adelante una misión que está obligado a cumplir. Debe encontrar a Allie Chase, la hermosa hija de 17 años de un senador demócrata que se fugó de su casa. El político tiene posibilidades de ser candidato a la vicepresidencia y necesita que en agosto, al presentar su candidatura, su hija esté junto a él y al resto de su familia para dar al electorado la imagen de un hogar ejemplar. Niall es puesto en contacto con Rich Lombardi, el asistente del senador, que le cuenta que Allie es la rebelde de la familia. Fue expulsada de los mejores colegios. Desde los 13 años consume todo tipo de drogas y mantiene relaciones sexuales promiscuas. La última vez que se la vio fue en Londres, 3 semanas atrás. Un ex compañero de clase se la encontró por casualidad. Allie estaba consumiendo heroína e iba acompañada por un proxeneta. Niall tiene 9 semanas para encontrarla, desengancharla de la droga y convencerla para que regrese con su familia en la fecha fijada. Este es el conflicto que motorizó la historia. No les voy a contar más del argumento de la novela, pero después de la tanda quiero compartir con ustedes, queridas y queridos oyentes, algunas observaciones. Conectate con Mestiza, accede a nuestra web radio.unag.edu.ar y por la 88.5 y disfruta de contenidos exclusivos. Repasá los principales temas con el informativo, de lunes a viernes a las 13 y a las 17. Noticias nacionales, regionales y locales, con Daniel Simcha. Escúchalo en Mestiza. En órbita, un ojo sobre una actualidad que nos rodea y nos da vueltas. Martes a las 19, con Pablo Julcar y Liliana Magic. FM 88.5, radio.unag.edu.ar. Escalera a la nada, otro programa de rock. Con Ani Ginoy, los miércoles a las 19 por Mestiza.
la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Sinfónica y de cámara. Una noche clásica. Con Gabriel Weinstein. Los miércoles de 22 a 23. Tesis, una aproximación al campo profesional de docentes y graduados de la UNAG, con Julio Longa y la colaboración de Andrea Romero y Damián Yerace, miércoles a las 15, por FM 88.5 y radio.unag.edu.ar. Las voces de la guerra, a 40 años de Malvinas, con Daniel Simcha, los jueves a las 19, por FM 88.5 y radio.unag.edu.ar. Escuchanos en radio.unag.edu.ar y por la 88.5. Mestiza, donde la universidad suena. Continuamos con este capítulo 126 del Dulce Veneno de la Novela Negra, el primero de 3 dedicados a Don Winslow. Un día particularmente bochornoso, Neal se puso a meditar sobre el crimen en Inglaterra mientras observaba desde su banco a un cartelista ganarse el sueldo de la semana gracias a un único grupo de turistas que deambulaba por la plaza. ¿Cómo puede ser, se preguntó, que más o menos la mitad de toda la gran literatura popular inglesa trate sobre el crimen y, sin embargo, todo el mundo, tanto los propios ingleses como los extranjeros, afirman que no hay crimen en Inglaterra? La tradición popular inglesa está obsesionada por el robo y el asesinato, empezando por Robin Hood, continuando por Dickens y siguiendo hasta llegar a Sherlock Holmes y Agatha Christie, la cual había despoblado ella sola a la aristocracia de la ficción. Incluso los más serios ensayos históricos recogían azotaínas y ahorcamientos públicos, deportaciones en masa a Australia y demás, y sin embargo Inglaterra sigue teniendo una reputación de orden público y civismo. Don Winslow escribe muy bien. Sus reflexiones, siempre agudas, contribuyen a dar clima a la narración y de alguna manera aportan a construir una cierta complicidad con el lector. Un soplo de aire fresco, está escrita en tercera persona, los diálogos son punzantes, la estructura dramática sólida y el humor inteligente está siempre presente en la escritura. Por ejemplo, al describir a Ed Levine, dice que tiene un rostro al que solo un pack de 6 latas de cerveza lo separaban de la gordura. El personaje de Neal Carnegie tiene carnadura. Pese a la educación adquirida, conserva la irreverencia del chico de la calle. El senador John Chase era una de esas pocas personas que se parecen a sus fotografías. Alto, ajado, musculoso, su nuez y sus hombros competían por ver cuál llamaba más la atención. Parecía un Ichabod Crane que se hubiera topado con Charles Atlas en algún punto del camino. Entró con decisión en el cuarto y se dirigió sin dudarlo hacia el mueble bar. «Soy John Chase y me voy a tomar un escocés. ¿Qué va a tomar usted?» «Escocés está bien, gracias». «Escocés está bien, de nada. ¿Soda o agua?» «Solo». «¿Hielo?» El señor Campbell, mi profesor de ciencias en quinto, me enseñó que el hielo se funde y se convierte en agua. El señor Campbell no bebía lo suficientemente deprisa. Aquí tiene.
Que la estancia fuese exactamente lo que uno podía esperar no impidió que de todos modos impresionase a Neal. 3 de las paredes eran de cristal y todo el mobiliario era caro e informal. Cada asiento ofrecía una vista panorámica del océano. Neal aceptó el vaso, se sentó en el borde de un sofá y dio un sorbo. El whisky tenía más años que él, un detalle que Chase observó de inmediato. ¿Eres tan joven como pareces, Neal? Más joven aún. Chase le dio vuelta a la silla y se sentó apoyando los brazos sobre el respaldo, como en la foto de campaña de un legislador diligente dispuesto a reformar las malas inversiones. Creía que el banco me enviaría a alguien un poco más maduro. Probablemente todavía puede cambiarme por la tostadora o el juego de maletas. ¿Cuántos años tienes, Neal? Señor Chase, ¿cuántos años debería tener para encontrarla? ¿Cuántos años debería tener usted para perderla? Chase sonrió con toda la alegría de un perro masticando hierba. Cuando terminé de leer Un soplo de aire fresco, tenía muchas ganas de continuar con el ciclo de Neal Carey. El único obstáculo que encontré en la lectura es que a veces hace comparaciones con personajes icónicos norteamericanos, generalmente de la televisión, la historia o el deporte, que desconozco, lo que me obliga cada tanto a recurrir a internet para entender esas referencias. Pero quiero leerles lo que el autor dijo de la novela en una entrevista periodística. No sé si es uno de mis mejores libros, pero siempre siente cierto cariño por el primero. No tenía idea de cómo escribir un libro. Había leído los trabajos inspiradores de Elmore Leonard, Lawrence Block, Charles Willeford y, por supuesto, Raymond Chandler y otros, pero no sabía cómo ejecutar la estructura o el mecanismo narrativo. También lo pospuse durante mucho tiempo por una sencilla razón. Estaba muy ocupado ganándome la vida. Pero para ser sinceros, creo que tenía miedo de no tener el talento. Cuando lo terminé finalmente estaba en Kenia, donde trabajaba como guía fotográfico para turistas. Estaba improvisando con mi vida haciendo el detective y dirigiendo obras de Shakespeare en Inglaterra, así que Un soplo de aire fresco fue escrito alrededor de todo el mundo en el plazo de 3 años, en tiendas de campaña, hoteles, aviones, trenes y autobuses. Escribí el manuscrito, lo mecanografié en máquinas de escribir y ordenadores portátiles hasta que al final consideré que tenía un libro. Los primeros 15 editores no pensaban lo mismo, pero mientras recibía esos rechazos ya estaba trabajando en el segundo. Creo que este es un momento ideal para la música. Por favor, Gabriel Barrios.
Eran Sonny Rollins y el Modern Jazz Quartet haciendo In a Sentimental Mood. Si el primer libro de la serie era muy bueno, el segundo es mejor aún. Se llama Tras la pista del espejo de Buda. Nunca debería haber abierto la puerta. No era que Neal Carey fuese descuidado, sabía perfectamente que cuando abres una puerta nunca puedes estar seguro del todo de qué es lo que vas a dejar entrar. Pero estaba esperando a Hardin, el viejo pastor que acudía todas las tardes a la hora del té para compartir un whisky con él. Estaba lloviendo. Llevaba lloviendo 5 días sin parar y lo cierto es que Hardin ya debía haber aparecido para remojar el gaznate y espantar el frío. Neal se ajustó el cardigan de lana con más fuerza alrededor del cuello, acercó la silla un poquito más a la chimenea y se encorvó más sobre la mesa para seguir leyendo. El fuego libraba una valiente pero infructuosa batalla contra el frío y la humedad, excesivos incluso para el mes de marzo, en los páramos de Yorkshire. Neal le dio otro trago a su café e intentó concentrarse de nuevo en la lectura de Ferdinand Count Fathom, de Tobias Smollett, pero su cabeza no estaba por la labor. Llevaba leyendo todo el día y lo que le apetecía ahora era un rato de charla y un poco de whisky. ¿Dónde demonios se había metido Hardin? Miró por el ventanuco de la casa de piedra y fue incapaz de ver nada a través de la niebla y la tupida lluvia, ni siquiera el camino de tierra que ascendía desde el pueblo. La suya era la única vivienda en aquella parte del páramo y aquella tarde Neal se sintió más aislado que nunca. Normalmente le gustaba esa sensación. Solo bajaba paseando hasta el pueblo una vez cada 3-4 días para comprar provisiones. Pero ahora ansiaba algo de compañía. La casa solía resultarle acogedora, pero ese día estaba pareciendo sofocante. La única lámpara de luz eléctrica no servía de mucho para atenuar la penumbra reinante. A lo mejor se había cansado de estar encerrado, llevaba allí 7 meses, completamente a solas, salvo por las visitas de Hardin con sus libros como única compañía. De modo que cuando oyó los golpes, no se lo pensó 2 veces. No miró por la ventana, ni abrió una rendija, ni siquiera preguntó quién era. Simplemente se levantó y abrió la puerta para dejar entrar a Hardin. Solo que no era Hardin. «Hijo». «Hola, papá», dijo Neal. Fue entonces cuando Neal Carey cometió su segundo error.
se limitó a quedarse allí de pie cuando debería haber cerrado de un portazo, inmovilizar el picaporte con el respaldo de la silla y huir saltando por la ventana trasera sin volver la vista atrás. Si hubiera hecho todo aquello, nunca habría terminado en China y Li seguiría viva. Les leí el prólogo de Tras la pista del espejo de Buda, la segunda novela de Winslow que tiene como protagonista a Neal Carey. Amigos de la familia le encarga un trabajo aparentemente no muy complicado. Debe ubicar a un científico y convencerlo de volver a su trabajo. Robert Pendleton es químico y está llevando adelante una investigación acerca de un fertilizante revolucionario, muy superior a cualquiera de los existentes. 6 semanas atrás participó de una conferencia científica en la Universidad de Stanford, en California. Allí conoció a Li Lan, una hermosísima mujer china, y decidió no volver a su trabajo en Agritech, una empresa en la que el banco de Ethan Kittredge había invertido millones y millones de dólares. Neal debe ubicarlo y convencerlo de que vuelva a trabajar. Lo que parece una tarea relativamente sencilla, se complica mucho más allá de lo que era posible esperar. El detective se ve enredado en una historia en la que pone en riesgo reiteradamente su vida y debe viajar primero a Hong Kong, todavía ocupada por el colonialismo británico. El libro es de 1992. Y luego a la República Popular China. Una parte de la historia se desarrolla en la ciudad amurallada de Kowloon, en Hong Kong, una especie de villa miseria que ocupaba una superficie equivalente a 2 canchas de fútbol, integrada por edificios de hasta 14 pisos, donde vivían unas 33.000 personas, el lugar más densamente poblado del mundo. 1,2 personas por metro cuadrado. Estaba en el infierno. Era un callejón de a lo mejor 1,20 m de ancho, puede que un poco menos. Una brizna de luz diurna revelaba muros encostrados en suciedad sobre los que el musgo, las manchas de orina y la tizne competían por el espacio. El suelo bajo sus pies era una mezcla de barro, mierda, cristales rotos y tablaje roto y agrietado. Neal se cubrió la boca y la nariz con ambas manos, pero el hedor era abrumador. Los ojos le lagrimearon y luchó por contener las arcadas. Por encima de él se ceñían amenazantes bloques de edificios tan altos y tan pegados que parecían a punto de derrumbarse de un momento a otro. Puentes caseros cruzaban el callejón de un lado a otro y colgaban auténticos poblados de hamacas. La maraña de cables y alambres parecía una selva de enredaderas. Aquí y allá habían abierto agujeros en la parte inferior de las paredes en cuyo interior se cobijaba gente. Neal pudo verlos observando furtivamente a través de rejillas de hierro y pantallas de bambú. Oyó que Pendleton musitaba: Jesús, Dios de mi vida. Y los sonidos eran horrendos. Entre la algazara de miles de voces que simplemente charlaban, Neal oyó bebés que lloraban, niños que chillaban, ancianos que gemían. En la distancia alcanzó a oír un jaurío de perros que gruñían y desde el interior de las paredes que le rodeaban captó la voz, el veloz repiqueteo del correr de las ratas. La trama está muy bien construida. Lo sorprendente es la mirada nada yanquicéntrica del autor y la profundidad del conocimiento que tiene sobre los países donde se desarrolla el relato. Winslow tiene una óptica crítica y analítica a la vez sobre la Revolución China. Describe con precisión algunas de sus peores etapas, como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, pero no la demoniza como suelen hacer generalmente sus compatriotas. Es más, el escritor
muestra una sorprendente capacidad de vislumbrar el futuro. La novela está escrita en 1992 y pone estas palabras en bocas de un agente de la CIA. Pero piensa en ello, Cari. Incluso tú deberías ser capaz de darte cuenta. Piensa en una China similar a Japón. Toda esa gente, todas esas conexiones internacionales, toda esa organización y disciplina. Moderniza todo eso. Sacúdeles el yugo maoísta y, en serio, Cari, el día que esa gente sea capaz de alimentarse en condiciones, se acabó lo que se daba para el hombre blanco en los viejos Estados Unidos de América. Vale aclarar que la presencia intensa de lo político está en el basamento de la trama y en las acciones de algunos personajes. El bisturí de Winslow es político sin ser demagógico, nos dice las cosas a la cara sin moralina, explicaba el escritor español Carlos Zanón en Barcelona Negra. Por otra parte, el autor siempre recurre al humor con clara influencia de Raymond Chandler. Neal, por otra parte, parecía un joven republicano urgentemente necesitado de un enema, como un delegado de Ronald Reagan en una asamblea del Partido Comunista, como un vendedor de seguros novato que pretendiera endosarle un seguro de vida a Abby Hoffman. A mi entender, Tras la pista del espejo de Buda es la mejor de las 3 novelas del ciclo Neal Carey traducidas al castellano. Existen otras 2 que nunca se publicaron en nuestro idioma, pero aún debo cantarles de la tercera novela de la serie, En lo más profundo de la meseta solitaria. Nunca debería haberse dado la vuelta. Neal Carey estaba mirando por encima de un profundo cañón cuando a sus espaldas oyó pisadas que subían por el monte. Intentó concentrarse en la escarpada pared de roca que se alzaba al otro lado del cañón, pero el ruido de los 2 pares de pies sobre el sendero de grava no disminuyó. Se estaban acercando. Volvió a concentrarse en Tigre engañosamente manso, el más delicado y exigente de los movimientos, y observó cómo su brazo izquierdo se iba extendiendo hacia afuera y hacia arriba, abriendo la palma en posición mano de cuchillo. Llevaba casi 3 años intentando dominar Tigre engañosamente manso, y solo ahora comenzaba a vencer su torpeza natural gracias al entrenamiento constante. Neal Carey no quería que nadie lo molestara. En la novela, Neal Carey debe encontrar al hijo de 2 años de una directiva de un estudio cinematográfico y a un vaquero que trabajaba en las películas hasta que quedó desocupado. Tras el divorcio, el hombre se fue deteriorando y 3 meses atrás desapareció con el niño. En su búsqueda, Neal deberá infiltrarse en un grupo de supremacistas nazis que desde un rancho en Nebraska organizan una insurrección armada para tomar el poder en los Estados Unidos, al que consideran gobernado por un ejército de ocupación sionista que pretende destruir la raza blanca. La novela es muy entretenida y al terminarla me quedaron ganas de seguir leyendo el ciclo de Carey. Como las novelas restantes no están traducidas, continué con otras obras del autor. Y a ellas, queridas y queridos oyentes, estarán dedicadas los próximos programas del dulce veneno de la novela negra. Nos vamos con música. Namely You por Sonny Rollins. Muchas gracias.